Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están mis amados? Sean todos bienvenidos. ¿Cómo han estado? Aló, aló, muy buenas noches. Muy buenas noches, apóstol. Les habla la profeta Giselle Busquet. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida, mi amada. Qué gusto tener. Amén. Aquí desde Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Bendiciones a todos. Bendiciones, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga, me la guarde, me la cuide, me la siga prosperando grandemente. Amén, apóstol. Igualmente a ustedes. Gracias, gracias. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Hola, buenas noches, mis amados. Buenas noches, papito. Que el Señor les bendiga. Les saluda y les bendice profeta Angie de Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Es un gozo, un privilegio poder compartir por medio de esta plataforma nuevamente parte de la bendición que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Qué gusto tenerla por acá. Sea bienvenida. Amén. Amén, papito. Amor. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Hola, hola, saludos, un abrazo desde Nicaragua. Les saluda profeta Darlen Hurtado, soy miembro de Conquistadores del Reino, contenta de poder estar con ustedes en esta noche, que el Señor les bendiga. Bendiciones, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga hoy, mañana y siempre. Bienvenida a esta gran familia. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Buenas noches, les habla Marta Mayorga, la profeta Marta Mayorga. Pertenezco a Conquistadores del Reino y soy de aquí de Nicaragua. Buenas noches, bendiciones a cada uno de los que están hoy en esta noche, están conectados en esta plataforma, esperando recibir todo lo que tenga el Señor para cada uno de nosotros. Bendiciones para cada uno. Bendiciones, papito. Bendiciones, mi niña preciosa, que el Señor me la bendiga. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Sea bienvenida a esta gran familia, ¿verdad? Muy bien. Amén. ¿Está por ahí? Buenas noches, papito, que el Señor me lo bendiga grandemente. Buenas noches a cada uno de los hermanos que están conectados en esta plataforma, que el Señor me los bendiga grandemente, ¿verdad? Soy la profeta Carla Rodríguez de Managua, Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Bienvenida, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. Sea bienvenida a esta gran familia, ¿verdad? Aquí nos está saludando Raulito Santos. Bendiciones, mi amado, que el Señor me lo bendiga. Y Santos Alma. Bendiciones a cada uno de ustedes. También desde Cuba, la profeta Fermina nos está saludando. La hermana Laura Suárez, que están conectados allá desde Cuba. Ellos también nos están saludando, ¿verdad? Muy bien, ¿quién más está por ahí? Bendiciones, Buenas noches. papito, que Dios me lo bendiga. Soy la profeta Nadiesca, de acá de Managua, Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Bendiciones, papito, y bendiciones a cada uno de mis hermanos de los diferentes países. Que Dios me los bendiga grandemente. Gloria a Dios, mi amada, qué gusto. Ya la estaba viendo que estaba calladita por ahí, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que ya está por acá. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, papá, bendiciones. Cuéntame, ¿cómo sigue tu hija? ¿Cómo está? Ya está bien, gracias a Dios, ya va avanzando mucho. Gracias Gloria a Dios, ya. Ahora me encontré con la noticia de que ya puede comer de todo. Ah, bendito sea el Señor, mi amado. Pues bendiciones hasta la Ciudad de México. Qué gusto tenerte por acá con esta gran familia. Amén, amén. Gracias, gracias. Bueno, bendiciones también. Ahí alguien nos saludó, pero solo dice Mayuli dice. Y Verónica ya está presente, dice, aquí estoy desde Argentina, Verónica Castro. Bueno, bendiciones a todos, que el Señor me los bendiga, qué gusto tenerlos por acá. A ver quién más está por ahí. Buenas noches, apóstol, que el Señor le bendiga grandemente.
Bendiciones, mi amada Gilma, hasta Colombia, ¿verdad? Sí, señor, de Colombia, Bucaramanga. De Bucaramanga, Colombia. Hasta allá mandamos sus bendiciones, ¿verdad? De esta gran familia. Qué gusto me da pues tenerlos por acá. A todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a esta... Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos saluda? Mucho gusto, Kate. Mucho gusto, bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi amada. Que el Señor me la bendiga. Sea bienvenida a esta familia. Buenas noches, Apóstol Flavia de Argentina. Mucho gusto, que el Señor me la bendiga, mi amada. Bienvenida a esta gran familia. Saluditos y bendiciones hasta Argentina, ¿verdad? Pues qué gusto, mis amados, tenerlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Apóstol y todos. Desde Bogotá, Colombia, les saludamos. Aquí con mi esposo. Qué gusto, mis amados. Bienvenidos. Saluditos hasta Colombia para esa hermosa pareja que están conectados, ¿verdad? Qué bueno que el Señor nos ha permitido este día y a todos ustedes estar aquí con nosotros. Entonces, a ir avanzando, ya que nadie más nos quiere saludar, vamos a proseguir entonces a comenzar con nuestra escuela de hoy. Tenemos mucho por aprender, así es que sean todos ustedes bienvenidos. Nosotros somos una casa espiritual, somos el Ministerio Conquistadores del Reino desde Nicaragua, ¿verdad? Centroamérica. Qué privilegio tenerlos a cada uno de ustedes. Es un verdadero honor darles la bienvenida. El día de hoy quiero darles la bienvenida a su escuela de formación ministerial, apostólica y profética Monte Sión. Es un verdadero privilegio para nosotros darles la bienvenida a esta gran familia. Sabemos que hay muchas personas que están en diferentes partes del mundo. Hasta cada lugar donde usted está, le mandamos una muy, pero muy calurosa bienvenida, ¿verdad? Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe para que sea Él actuando como nuestro maestro, que sea impartiendo lo que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor, que sean impartidos cada uno de ustedes para que de esta manera puedan hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Mis amados, el día miércoles nosotros estamos llevando lo que es la escuela de liderazgo, donde enseñamos todo lo que tiene que aprender una persona que trabaja en una congregación. En esta ocasión nosotros estamos estudiando y estamos avanzando con el tema de liberación, ¿verdad? Y estamos en este tema para... Ya aprendimos varias cosas acerca de liberación interior y hoy estamos siendo libres para poder liberar a otros. Así que este día nosotros estamos tocando este tema. Para poder avanzar, yo quiero que usted sepa que estamos como base en este manual, ¿verdad? De enseñanza. Ya yo espero que todos tengan su manual a estas alturas. El día de hoy la enseñanza va a estar basada en el capítulo 3 y capítulo 4 del manual Libres para Liberar, ¿verdad? Así es que espero que cada uno de ustedes, le vamos a dar un segundito, vaya, agarre su manual, que el día de hoy va a poder hacer anotaciones, porque el propósito de esto es que nosotros le vamos enseñando cómo usted va a impartir este conocimiento con otros. O sea, que lo que está aprendiendo aquí lo va a poder impartir a otras personas, ¿verdad? También pues le damos gracias al Señor porque esta enseñanza está quedando grabada en nuestro canal de YouTube para que si usted desea más adelante ir a recordar un poco de lo que aprendimos, usted puede hacer repasos, ¿verdad? Estamos estudiando 2 capítulos cada miércoles para que podamos avanzar, para que podamos nosotros avanzar acerca de lo que es esta parte muy importante. Quiero que sepamos que la parte de liberación es lo primero que nosotros hacemos en una casa espiritual ayudando a las personas que vayan llegando. Porque cuando estas personas empiezan a avanzar, el enemigo no les va a querer dejar. A ver, alguien dice que no tiene su manual. Esto quiere decir que no ha estado llegando a
a las clases. Bueno, mis amados, les quiero decir de que eso lo podemos ver después, ¿verdad? Porque en este momento no se los puedo mandar. Hábleme o escríbame, por favor, más adelante, ¿verdad? Cuando ya hayamos pasado. Catherine, sí, me escribe después, por favor, porque ahorita no se lo puedo mandar. Este manual es para que nosotros aprendamos. Esta es la primera etapa. Sin importar si una persona llega a la congregación como nuevo, o sea, una persona que apenas está conociendo a Cristo, o sea, una persona que venga bautizado con todo, muchas veces no les han enseñado esto de la liberación. Nosotros estamos aprendiendo, pero el día de hoy, esta parte también es para los libertadores. Cómo mantenernos en santidad, cómo mantenernos limpios para que podamos hacer este trabajo. Nosotros también tenemos que mantenernos libres, listos delante del Señor y saber cuáles son las artimañas que el enemigo usa para que podamos aprender acerca de esto. Así que el día de hoy vamos a comenzar primero con el capítulo 3 del manual Libres para Liberar, ¿verdad? Para comenzar vamos a leer un poco acerca de lo que este manual nos habla, nos enseña el día de hoy. Quiero presentarles a una persona que nos ha ayudado siempre, nos ha estado ayudando. Él es mi hijo, mi primogénito, es el pastor José Luis. Él es la vocecita que ustedes escuchan cuando leemos los textos. Hoy quiero presentárselos porque él es la persona que me está ayudando con esta enseñanza. Él es el que lee y él es el que da las respuestas. Así es que yo les quiero presentar a mi hijo José Luis García Jr. Él es el pastor José Luis García. Vamos a pedirle por favor que nos lea para que podamos avanzar, para que usted tenga claro este conocimiento y pueda saber cómo lo vamos a enseñar en las congregaciones. Capítulo 3. Antes de venir a Cristo, vivíamos en el territorio espiritual de Satanás, el cual nos hurtó, nos destruyó, produjo en nosotros efectos contrarios al Espíritu de Dios. El principal objetivo del diablo es sacarnos del curso de nuestra vida para evitar el cumplimiento de nuestro destino en Dios. Al recibir a Jesucristo, en el Espíritu fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Pero a nivel de nuestra alma, es necesario ir siendo liberados. En la medida que vamos conociendo la verdad, esta nos va haciendo libres. La verdad es conocida por revelación del Espíritu Santo. Es lo que Dios decretó en nuestro favor para el cumplimiento de nuestro destino profético. Es importante conocer la verdad, porque y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Las potestades de las tinieblas intentan bloquear el destino de cada ser humano. La batalla más fuerte se libra en el interior del hombre. Es un conflicto interno entre el alma y el espíritu. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne se opone. Quiere seguir la naturaleza del hombre viejo, a la cual ya estábamos acostumbrados. Cristo ya venció a Satanás en la cruz, pero el hombre debe decidir voluntariamente en cuál dimensión va a vivir, no solo con palabras, sino en hechos, con las actitudes diarias y con la voluntad sometida hacia donde hemos decidido militar. Nosotros en Cristo y con el poder del Espíritu Santo tenemos autoridad para quebrantar toda palabra de maldición o toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54:17. Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo para servirle. El diablo también conoce los llamamientos y trata de desviarlos o de abortar el fruto de los mismos. Debemos cubrir en oración e intercesión los llamamientos, la vida espiritual de aquellos bajo nuestra cobertura, hijos, o cercanos a nosotros, según nos indique el Espíritu Santo hacer. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Ahí está escrito el diseño particular, su destino. El enemigo levanta un contradiseño y usa diversos medios para impedir el propósito divino. Opresión del enemigo contra el pueblo. Siempre que le declaramos la guerra al enemigo, viene el contraataque.
Cuando eso ocurre, la tendencia es no orar más, dejar el asunto. 2 estrategias del enemigo para pararnos. El enemigo infiltra pensamientos para que el pueblo esté desapercibido y crea que él está inactivo o inoperante. Las personas ven demonios por todos lados y creen que todo lo que ocurre es por causa del diablo. Dios quiere que su pueblo tenga una posición equilibrada al respecto y sobre todo que sepa discernir, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11, pero que no sea el centro de nuestra atención. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos los pies. El enemigo está bajo nuestros pies. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. En Cristo nosotros somos la simiente de Dios. El diablo es la simiente de la serpiente. Luego dice que ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esto quiere decir que aunque a Cristo le abofetearon y le clavaron la lanza en su costado, le dieron latigazos, lo crucificaron, Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente al vencerle totalmente en la cruz. A veces nosotros podemos descuidarnos, desapercibidamente levantamos el pie y la serpiente levanta la cabeza y nos muerde. En la iglesia nos la pasamos adoptando medidas correctivas para subsanar o restaurar las obras del diablo en nuestra contra. Dios nos ha dado armas para tomar medidas preventivas y no tener que usar las correctivas. Estamos en tiempo de guerra espiritual, entendiendo que el gozo, la alabanza, la danza son armas de guerra. Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario a través de la obediencia absoluta a su Padre. Cuando Jesús bajó a ultratumba, él arrebató al enemigo las llaves del pecado y la muerte. En el ámbito espiritual, Satanás ya ha sido derrotado y vencido por Jesucristo, quien dijo, consumado es. Juan 19:30. Mientras alguien no tiene a Cristo vivo en su corazón, Satanás no puede estar derrotado para él o para ella. Alguien es hijo de Dios o hijo del diablo. No hay término medio. Es necesario renunciar a la obra del pecado y reconocer el mérito de la sangre y el sacrificio de Jesucristo, que nos justificó y nos dio la victoria, para tener la capacidad de vencer al enemigo cada día. La verdad posicional que nos dejó Cristo en el Espíritu se convierte en una verdad experimental cuando cada día caminamos en su verdad. La luz y las tinieblas siguen en lucha hasta que Satanás sea atado totalmente y deje de perturbar a los hijos de Dios. Cuando tomamos la decisión de trasladarnos de las tinieblas a la luz, el diablo comienza a perseguirnos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Porque Él está en nosotros, tenemos toda la capacidad para vencer, aunque salgamos un poco arañados en el campo de batalla. La razón por la cual existe la iglesia es la siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo primero que necesitamos es la naturaleza de Cristo en nosotros. Dios quiere que no nos dirijamos por lo que vemos con el ojo natural, sino por lo que Dios nos revela en el ámbito espiritual. Necesitamos discernir quién es el cuerpo, porque muchos infiltrados andan cerca de los ungidos para recibir poder y hacer ellos las mismas señales y prodigios. 6 maquinaciones a través de las cuales el diablo trabaja contra el ser humano: engaño, tentación, tormento, depresión, opresión, posesión. No puede operar en verdaderos cristianos. Si pudiéramos discernir el engaño, no llegaríamos a la tentación, ni proseguiríamos a la depresión. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1.
¿Qué fue lo que realmente Dios le dijo? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. La serpiente le dio vuelta a la frase, poniéndola a manera de engañarla. El enemigo mete engaño y mentira a la gente, lo cual luego baja al corazón. El enemigo es experto en tergiversar lo que a veces predicamos desde el púlpito, haciendo creer a los hermanos que estamos diciendo las cosas por conocimiento o con dedicatoria. El enemigo busca poseer el alma de las personas, pero Jesús vino a sanar a los atormentados por el diablo. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 5:16. El miedo se originó en el huerto con la caída del ser humano. El enemigo atormenta a través del temor, paralizando a las personas. El miedo en exceso es tormento que puede llevar a la obsesión. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3, 9 y 10. Cuando las personas después del tormento entran en depresión, la primera instancia es esconderse en vez de buscar ayuda. Lo correcto en cuanto viene la opresión es buscar a sus líderes espirituales, confesar y recibir ayuda para ser liberados. Elías, después de degollar a los profetas de Baal, entró en temor a Jezabel y su deseo era suicidarse. ¿Por qué nos metemos en la palabra? ¿Para entretenernos o para obedecerla? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Las tinieblas a nuestro alrededor tienen influencia sobre nosotros cuando somos trasladados de las tinieblas a la luz, en el espíritu. Debemos cambiar de medio ambiente, pedirle al Señor que nos envíe a una congregación llena del Espíritu Santo, participar de la alabanza, exponernos a la unción de liberación. Esa es la importancia que tiene la congregación para las personas nuevas. La unción del cuerpo hace que los demonios que nos seguían se vayan. Eso facilita el proceso de liberación. Gracias, gracias. Se le agradezco muchísimo. Bueno, mire, para los nuevos que están escribiendo ahí, quiero decirles que hay un tiempo para preguntas y respuestas, pero mediante estamos en la enseñanza, por favor, no estén levantando la mano, no me estén mandando mensaje porque no los podemos ver. Quiero que entienda que en este momento estamos en la parte de la enseñanza. Al final de la enseñanza vamos a contestar todas sus preguntas. Gracias. Les agradezco muchísimo. Bien, primero quiero que entiendan que es necesario que entendamos bien esto. Así es que, como esta es una escuela, nosotros vamos y estamos preparando a ministros. Ahora este día tenemos el privilegio de tener al profeta Javier Eduardo, que nos va a dar una explicación de lo que fue este capítulo. Así es que, profeta, por favor, puede activar su micrófono. Buenas noches, apóstol, ¿cómo está? Bendiciones para todos, sobre todo para aquellos que hace poco han ingresado en esta gran escuela ministerial, apostólica y profética Monte de Sion, esta gran familia que tenemos. Bueno, muchos de los que estamos en esta escuela ministerial, y espero que todos, sabemos que antes de la creación del mundo, Dios nos ha llamado para servirle, pero antes de venir a los pies de Cristo andábamos en el territorio liderado por Satanás, quien se encargó durante todo ese tiempo de provocar en nuestras vidas efectos totalmente contrarios al espíritu de nuestro Padre Dios. Cuando recibimos a Jesús fuimos trasladados en el espíritu y de estar en las tinieblas fuimos trasladados al reino de la luz. Y desde ese mismo momento comenzó una persecución encabezada por Satanás y sus potestades, teniendo
teniendo como principal objetivo abortar nuestro llamado. Por eso es necesario que vayamos siendo liberados a través de la verdad que iremos conociendo por revelación del Espíritu Santo, y porque así lo decretó Dios para que se cumpla nuestro destino profético. La batalla más importante es el interior del ser humano, entre el alma y el espíritu, y aunque Cristo ya venció al diablo en la cruz, voluntariamente debemos decidir en qué dimensión vamos a militar, y no solo con palabras, sino también con hechos. En Cristo y con el poder del Espíritu Santo tenemos la autoridad para condenar toda palabra de maldición que se levante en contra nuestra. Ahora bien, ¿tú sientes que Dios te ha llamado? Ok, el diablo también conoce ese llamado y tratará de desviarlo, de impedirlo. Entonces, debemos cubrir esos llamados, la vida espiritual de aquellos que están bajo nuestra cobertura, con oración e intercesión según nos guíe el Espíritu Santo. A nuestro corazón Dios dio eternidad y dejó por escrito tu diseño y el mío, pero el enemigo levanta un contradiseño y usará todos los medios para impedir lo que Dios tiene destinado para ti y para mí. Asimismo, al declararle la guerra a nuestro enemigo viene un contraataque y nosotros dejamos de orar, abandonamos todo, ya sea porque Satanás hace creer al pueblo que por el momento no está operando o que está inactivo, o al contrario, las personas comienzan a ver demonios por todos lados y todo es culpa del diablo. Dios quiere que aprendamos a discernir lo que se mueve a nuestro alrededor para que Satanás no tome ventaja ni tampoco sea el centro de nuestra atención. Cristo es la simiente de Dios y nosotros somos parte de esa simiente, y el diablo es la simiente de la serpiente. En lo espiritual, Satanás ya ha sido derrotado y vencido por Cristo, quien dijo, consumado es. Pero mientras alguien no tiene a Cristo vivo en su corazón, Satanás no puede estar derrotado. No, por eso es necesario renunciar definitivamente al pecado y comenzar a valorar ese sacrificio de Jesús que nos capacitó para vencer cada día al enemigo. Tenemos esa capacidad para vencer. Aunque salgamos dañados de la batalla, Jesús estará con nosotros, está en nosotros. Y la iglesia existe para que a través de ella los principados y potestades en los lugares celestiales conozcan la multiforme sabiduría de Dios. Debido a esto necesitamos la naturaleza de Cristo en nosotros, para dejar de ver con nuestros ojos naturales y así se nos revele lo espiritual. Así también debemos discernir quién es el cuerpo, porque aquí vemos que también hay muchos que están infiltrados detrás y andan detrás de los que somos ungidos. Tormenta. Si discernimos nosotros, ya si lo discernimos al engaño, no vamos a llegar a las otras maquinaciones que tiene el enemigo. El enemigo es experto en el engaño y padre de la mentira. Siembra el engaño y la mentira en la mente y desde allí desciende al corazón, pero Jesús apareció para deshacer todas esas obras. Y el enemigo también atormenta a las personas a través del temor. Es por eso que una persona atormentada puede llegar a la depresión y comienza a esconderse. Lo mismo sucedió con el profeta Elías. Por eso es que después de todo esto, de lo que hemos escuchado, debemos buscar un lugar donde podamos sentir que está lleno del Espíritu Santo, un lugar donde podamos recibir impartición de lo alto a través de personas ungidas. En este lugar
en este lugar, esto lo puedo decir, he encontrado algo lleno del Espíritu Santo. Yo puedo ver en cada impartición, sentir en cada impartición de parte de mis profetas, de parte de nuestro apóstol, todo eso que Dios tiene para nosotros. Por eso, busquemos un lugar, sobre todo aquellos que son nuevos, sobre todo aquellos que están buscando la verdad. La verdad los hará libres. En este lugar, la verdad ha hecho libre a muchos de los que estamos en esta escuela. Eso es lo que tenía para resumir en parte lo que se ha leído, apóstol. Gracias a mi amado profeta del Dios Altísimo. Javier, te mandamos un fuerte abrazo y una bendición hasta Argentina. Es un verdadero privilegio para esta casa tener hijos como tú, que están en la madurez para seguir enseñando. Gracias por tu participación en la escuela. Es un verdadero privilegio tenerte, ¿verdad? Contar contigo. Gracias, mi amado. Bueno, bendiciones para todos. Gracias, gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora viene la parte de las preguntas y las respuestas. Yo sé que algunos de ustedes están ansiosos porque tal vez alguna parte no la escucharon bien. No se preocupe, todavía falta un pedacito. Y quiero decirle que todo este material que usted ha escuchado está en el manual que ya recibieron. En ese manual, por eso es de que ese manual viene bien completo. Usted no tiene que aprenderse toda la información porque ya está preparada para que pueda ser impartida a los líderes en las congregaciones, porque todo el equipo de líderes debe de saber este material para primero saber cómo cuidar, cómo mantenerse en santidad, cómo cerrar todo portillo para que el diablo no tenga ninguna autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Así es que es muy importante, pero vamos a ver las preguntas y las respuestas y las tareas que este capítulo nos va a dejar, y para eso dejo con ustedes al pastor José Luis García. Pregunta número 1. ¿Cuál es el principal objetivo del diablo? El principal objetivo del diablo es sacarnos del curso de nuestra vida para evitar el cumplimiento de nuestro destino en Dios. Pregunta número 2. ¿Por qué disputan continuamente la luz y las tinieblas? Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo para servirle, pero el diablo también conoce los llamamientos y trata de desviarlos o de abortar el fruto de los mismos. El enemigo entonces levanta un contradiseño y usa diversos medios para impedir el propósito divino. Pregunta número 3. Enuncie 3 de las maquinaciones que el enemigo usa contra el ser humano. En este capítulo pudimos ver una lista de 6 maquinaciones diferentes que el diablo utiliza contra el ser humano, que son el engaño, la tentación, el tormento, la depresión, la opresión y la posesión. Esta última no puede operar en verdaderos cristianos. Pregunta número 4. ¿Qué es lo que hace la unción del cuerpo de Cristo? La unción del cuerpo de Cristo hace que los demonios que nos seguían se vayan, y esto facilita el proceso de liberación. Tarea. Compare la tentación de Adán con la tentación de Jesús en el desierto. Escriba la correlación entre ambas y explique por qué Adán sucumbió y cómo Cristo venció. Gracias. Mire qué maravilloso, qué completo que viene este manual. Gracias al Señor, gracias a esa gran bendición de tener una casa donde el alimento espiritual lo tenemos en abundancia. Así que ahí tienen las preguntas, ya le respondieron las preguntas para que llene el formulario que está en su manual y así para que pueda tener listo esa área, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Déjeme ver. Oh, bien, ahora estamos en la parte del manual. Déjenme decirles esto, mis amados, el manual que vamos a mandar este día, que les vamos a regalar, tiene que ver cuál es el significado de lo que son las primicias en nuestro tiempo. ¿Qué son las primicias espirituales?
Y para eso usted tiene que mandar este código 303-555. 303-555. Ese es el código y usted debe de mandarlo en los próximos 24 horas. Es muy importante que entienda, no vamos a estar enviando manuales después de las 24 horas. Tiene 24 horas para hacerlo. Si usted gusta, por favor, mándelo por WhatsApp al número de teléfono donde recibimos la escuela, ¿verdad? Así que recuerde, este manual de hoy que le vamos a mandar digitalmente, este lo vamos a utilizar más adelante. Así que vaya guardando todos los manuales. Se lo damos con tiempo para que usted lo pueda imprimir y cuando lo use no me esté diciendo que no lo tiene, ¿verdad? Así que ahí está el código 303-555. Bueno, mis amados, vamos a continuar ahora con el siguiente capítulo, ¿verdad? Este capítulo es el capítulo 4 y está titulado La obra de Satanás. Así que dejo con ustedes al pastor José Luis García. Satanás pacta naciones y ciudades directamente o desde sus antepasados por varias vías: el pecado, ocultismo, la iniquidad, herencia espiritual maligna, maldiciones generacionales, pactos ancestrales, la rebelión a la autoridad establecida. El pecado personal es limpiado por la sangre del Cordero cuando nos arrepentimos y decidimos vivir en luz. La voluntad de Dios es que ya el pecado no se enseñoree de nosotros. Por causa de la iniquidad del ser humano, el hombre inicuo que vive en nosotros, los cristianos aún pecamos, aunque tal vez no deliberadamente. Iniquidad es la esencia de maldad inherente al hombre, varón o mujer, que se le conduce a pecar. El enemigo intentará seguir oprimiéndonos y poniendo presión para hacernos caer. Si no nos sometemos a Dios, no podremos resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Puertas abiertas o asideros. Puertas abiertas son áreas de tiniebla que no han sido alumbradas y que por lo tanto sirven de asideros para que espíritus inmundos nos controlen o nos opriman. Las obras de la carne son siempre un imán para el enemigo. Hay puertas abiertas específicas según el área débil nuestra, tal como sensualidad, vanidad, murmuración, falta de integridad y otras. Algunas condiciones generales que son portones de entrada inmediata para Satanás porque son acciones directamente opuestas a la naturaleza de Dios son falta de perdón, herida de rechazo, temor o miedo. Falta de perdón. Los creyentes debemos perdonar inmediatamente. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 12 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18 versículos 15 al 22. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículos 18 al 21. La falta de perdón inmediato
hace que la ofensa baje de la mente al corazón y se convierta luego en resentimiento. El resentimiento, cuando perdura en el corazón, llega a formar raíces de amargura. Estas a su vez contaminan a otros y producen enfermedades, las cuales no son curadas por medios físicos o médicos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hechos capítulo 12, versículos 14 y 15. Herida de rechazo, falta de sanidad interior. Este problema es normalmente causado desde la infancia o aún desde que el niño está en el vientre de su madre, provocando en la persona un sentimiento o percepción errónea de no ser aceptado, de sentirse abandonado, rechazado o no amado. Estas personas con heridas de rechazo pueden dar cabida a espíritus de tristeza, de depresión, de angustia y desesperanza. La desesperanza, a su vez, permite que se infiltren espíritus de muerte, suicidio, de violencia o bien de indiferencia total. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Temor o miedo. El temor es consecuencia directa del pecado en el huerto. Produce en la persona un deseo de esconderse o evadir la realidad. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El temor abre puertas al espíritu de timidez, temor al rechazo. Cuando vencemos el temor al rechazo, entonces hemos vencido la timidez. Es el portal de las fobias o miedos excesivos. Satanás no puede leer nuestras mentes, pero puede percibir nuestros semblantes y se da cuenta cuando estamos en temor. Una forma como se manifiesta el espíritu de temor en una administración de liberación es que la persona se pone en cuclillas, o se acurruca, o se coloca en posición fetal. Algunas veces tiembla y su mirada puede ser de terror. Este espíritu también se manifiesta en mujeres que han sido abusadas, violadas, ultrajadas. Cuando no tenemos identidad, cuando no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos, cuando no conocemos al que nos llamó, nos liberó y nos recogerá, todo nos da temor. Pero cuando viene la revelación a nuestro espíritu de quiénes somos en él, se irán los temores. También son puertas abiertas a los espíritus inmundos, los rasgos de temperamento descontrolado, o sea, un temperamento no sometido a Dios, un carácter influenciado por el mundo y no por la palabra de Dios, una personalidad ficticia, irreal, adoptada o aprendida, cubierta de apariencia de piedad, basada en agradar al hombre y no a Dios, venciendo el pecado dentro de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 6. Despojémonos. Es un imperativo que hace referencia a una acción nuestra, en la cual decidimos quitar los pesos y pecados. No es sentarnos en gracia a esperar que el Señor nos aparte del pecado. Despojarnos es quitarnos todo. El pecado nos asedia, nos sigue por todos lados, nos acosa. La semilla del pecado está dentro de nuestro corazón. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13.
Si no estuviera la concupiscencia dentro del corazón, aunque hubiera pecado a todo nuestro alrededor, no tendríamos problema. Jesús no tuvo problema. Él dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El problema no es el pecado de afuera, sino la concupiscencia de adentro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Por eso debemos hacernos como niños. Un niño, aunque tenga la semilla de pecado, no tiene conciencia del mismo, sino hasta que tiene uso de razón. El Señor necesita corregirnos a través de la disciplina para que nos volvamos a Él. A sus hijos, Dios no nos deja pasar las cosas fácilmente. Es muy estricto con nosotros, porque Él cuida su linaje, su nombre, su sangre. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Limpiarnos es una instrucción u ordenanza. Cuando el cuerpo de Cristo no se están limpiando constantemente, los líderes y guerreros tienen que estar continuamente cubriéndolos a ellos en oración para que no prospere en ellos el pecado y no los derribe el enemigo. El pecado asedia desde adentro y desde afuera. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar su vida espiritual, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es por el temor de Dios que no pecamos. Somos santificados por el Señor, pero esto se va perfeccionando cuando en el temor de Dios dejamos de pecar. ¿Cómo se alimenta el pecado? Por los ojos, por los oídos, a través de algunas cosas que vemos y oímos en la televisión, la prensa, la radio, el cine, internet, revistas, etc. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Matar totalmente el pecado dentro de nosotros es otra ordenanza. ¿Cómo se hace morir? A través de la vida de Cristo en nosotros. Si dejamos de alimentar la concupiscencia y el pecado, estos se van a morir. No debemos acariciar los pensamientos de iniquidad en nosotros, sino dejarlos que se desnutran. Debemos ser templados para detener estos pensamientos y ordenarle a la mente lo que debe pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Las dos maneras de hacer morir lo pecaminoso: peleando contra la concupiscencia dentro, llenándonos de lo bueno, lo santo y lo puro. Pecados de ocultismo. Se considera ocultismo todas aquellas prácticas, creencias, costumbres, religiones y demás que adjudican poder a las tinieblas, a dioses paganos, ídolos, santos, demonios o espíritus inmundos, por encima de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Hay varios pecados de ocultismo, los cuales son reprobados por Dios, entre ellos la adivinación, el predecir la suerte o el futuro, el espiritismo o consultar a los muertos. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico capítulo 19, versículos 26 y 31. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Tenemos varios otros textos que nos hablan de esto, y yo les invito a que lea esto en su casa, pero vamos a avanzar para no perder mucho tiempo. Espíritus inmundos. Los demonios existen, son reales, y si tuviéramos abiertos nuestros ojos espirituales, veríamos miles de ellos alrededor de nosotros. Sin embargo, les ha sido quitado el poder, y el único que tienen es el que nosotros les volvemos a dar a través de nuestras actitudes, prácticas y declaraciones. Por mucho tiempo hemos dicho que los demonios fueron creados como ángeles para alabar y servir al Señor, que se rebelaron contra Dios y decidieron seguir a Luzbel, hoy Satanás. O sea que los hemos considerado ángeles caídos. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1:6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El infierno ha sido preparado y reservado para el diablo y los demás ángeles caídos. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Estos son los mismos ángeles que pelearán a favor del dragón y contra Miguel y sus ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Los ángeles caídos tienen un cuerpo espiritual, no así los espíritus inmundos, los cuales necesitan usar un cuerpo físico para manifestarse. Aunque no se sabe con certeza cuál es el origen de los demonios, hay diversas teorías, basadas en revelaciones personales. Otras son basadas en las escrituras. Entre ellas, la Biblia cuenta a Satanás y a sus demonios como hijos de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Estos a su vez se mezclaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, los cuales vinieron a ser los guerreros contra Jehová. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículos 4 y 5. En la iglesia primitiva, a los apóstoles les tocó confrontar a estos espíritus y a las personas que se dedicaban a ejercer el ocultismo en sus diversas formas. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hechos capítulo 13, versículos 8 y 9. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:16. Liberación del pecado de ocultismo.
La persona que antes de nacer de nuevo, consciente o inconscientemente, sea con conocimiento o sea ignorantemente, entró a territorio del enemigo, es decir, practicó o participó del ocultismo en cualquiera de sus ramas, necesita hacer lo siguiente si quiere ser libre: reconocer a Jesús como su Salvador y apropiarse del poder de su sangre, pedir perdón a Dios por su pecado de ocultismo, renunciar verbalmente a las tinieblas, pedir una autoridad espiritual que ore por ella, despojarse de todo artículo contaminado o asidero. Cuando venimos al Señor, la fe en Jesucristo nos mueve a renunciar a estos pecados y a despojarnos de lo que nos ata al ocultismo y sus prácticas. Esto ocurrió en la iglesia primitiva, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, versículos 18 al 20. Estos artículos pueden ser libros, talismanes, amarres, entierros, aguas, piedras, estampas, cartas, pelos, fotos o cualquier otro asunto de donde los espíritus puedan aprovecharse para seguir controlando o afectando a la persona. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, mis amados, entonces vamos a pasar a la parte de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Para la parte de del resumen, vamos a invitar a la profeta Beatriz. Ella está desde Perú. Mi amada profeta, por favor, puede activar su micrófono, por favor. Amén. Muchas gracias, papá. Le doy gracias. No le escucho, mi amada. Aló, aló. Aló, aló. No le escucho. ¿Ahora sí me puede escuchar? Ahora sí. Muchas gracias, papá. Buenas noches a todos mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Beatriz Peralta, soy de Perú, de la ciudad de Arequipa. Estoy muy agradecida de Dios por haberme dado a mi padre espiritual, el apóstol José Luis García. Soy hija de esta casa, del Ministerio Conquistadores del Reino. Feliz de ser parte de esta casa. Yo quiero contar a manera de testimonio lo que ha sido para mí conocer al apóstol. Meses antes de poder conocerlo, yo le estaba orando al Señor para que Él me diera unos padres espirituales de los que yo pudiera aprender y pudiera seguir creciendo espiritualmente. Recuerdo que la primera vez que tuve una hora con Él me dijo algo que me impactó muchísimo y me dijo: pregúntale a Dios quién es tu padre espiritual. Ese mismo día, cuando Él estuvo orando por mí, en ese momento, la presencia de Dios estuvo ministrando fuertemente en mi corazón. Y fue ahí donde el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: esta es mi respuesta de mí para ti, no temas acercarte a Él. Yo lo cuento a manera de testimonio para que ustedes vean que esto es una realidad. En la segunda clase de Zoom, que pude también estar conectada, mi padre espiritual estuvo ministrando allí y en ese momento el Señor fue más claro en mi corazón y me dijo, me habló aquí el Espíritu Santo a mi corazón y me dijo: hay padres que nosotros no elegimos, hay padres que Dios te da. Él es tu padre, escúchalo. Esa voz, la voz del Espíritu Santo, sin duda alguna, trajo tranquilidad, trajo certeza a mi corazón. Por primera vez pude sentir en mi corazón que tengo un verdadero Padre espiritual que Dios me dio. La voz del Espíritu Santo ha sido mi guía todo este tiempo y gracias al Señor he podido llegar a esta casa y conocer a mi Padre espiritual.
realmente quería compartir esto como testimonio porque probablemente muchos hijos de Dios todavía están con esta incertidumbre en sus corazones. Pero créanme que Dios es un Dios bueno, conoce nuestros corazones, sabe lo que nosotros vivimos, sabe lo que nosotros pasamos y es un Dios sin duda alguna de propósitos. Para Él no hay casualidades, Él es un Dios de propósitos. Amén. Así que hoy quiero compartir el resumen del tema que estuvimos escuchando, que es el tema número 4, la obra de Satanás. Amén. Nosotros podemos saber que existen muchas maneras en las que el enemigo pues puede atacar a nuestras vidas directamente o a través de nuestros antepasados, ¿verdad? Hay puertas que el enemigo utiliza para poder atacar la vida de los hijos de Dios y no solamente de los hijos de Dios, sino también de la humanidad. Una de estas puertas es el pecado, ¿verdad? Es muy importante cerrarle las puertas al pecado a través del arrepentimiento. Nosotros sabemos que a través del arrepentimiento la sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos purifica y es por el Señor a través en nosotros que nosotros podemos vencer al pecado y evitar que el pecado se enseñoree en nosotros. Amén. Así que hay muchas puertas abiertas que de pronto inconscientemente pueden estar en nuestras vidas y es necesario pedirle la ayuda al Espíritu Santo, que Él alumbre nuestro entendimiento y que nos haga ver cuáles son esas puertas por las que de pronto el enemigo puede estar aprovechándose de nosotros y muchas veces de la ignorancia de los hijos de Dios para atacar nuestras vidas. Las puertas abiertas son áreas de tinieblas que de pronto no han sido alumbradas y por lo tanto pueden servir como asideros a espíritus inmundos para que vengan a oprimir a los hijos de Dios, ¿verdad? Y muchas veces, sin darnos cuenta, las obras de la carne terminan siendo un imán donde que el enemigo puede usar para atraer también espíritus que atormenten la vida de los hijos de Dios. Y yo creo que a través del Espíritu Santo nosotros podemos descubrir en qué área débil hay en nuestra vida todavía y lograr a través del Señor que nuestro Dios pues se haga fuerte en esas áreas débiles de nuestra vida. También hemos podido escuchar que existen portones de entrada inmediata para Satanás, ¿verdad? Y habíamos escuchado acerca de la falta de perdón, las heridas de rechazo, el temor, ¿verdad? Es muy importante que los hijos de Dios lidiemos inmediatamente con la falta de perdón en nuestro corazón, con la ofensa, ya que si eso permanece en la mente por mucho tiempo, sin duda alguna va a bajar al corazón, lo que luego se va a convertir en un resentimiento, y si esto perdura en nuestros corazones por mucho tiempo, se pueden producir raíces de amargura. Y nosotros sabemos que a través del Señor en nosotros, con el Espíritu Santo, podemos lograr perdonar aquellas cosas que en nuestras fuerzas nosotros no podríamos hacer. Realmente el Señor es el que nos da la fuerza a través de su gracia, pues nosotros podemos perdonar a la persona que más daño nos ha hecho. Y esto es algo que lo produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y a manera de testimonio, yo les quiero compartir algo que yo había compartido también con mi padre espiritual. Muchas veces no nos podemos dar cuenta de las situaciones que de pronto nos tocaron vivir en alguna etapa de nuestras vidas. Yo tuve una situación particular con mi padre natural. Realmente me costó mucho tiempo tener una buena relación con él. Yo no sabía por qué, pero siempre le oraba al Señor porque yo decía, Señor, ¿por qué me cuesta poder relacionarme con él de buena manera? Siempre trataba de estar callada, de no decir, pero yo sabía que en mi corazón había algo. Y recuerdo que en una de las oportunidades que estuve dejando que el Espíritu Santo me ministrara, le pregunté, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué tengo? Porque yo siento que hay algo en mí que desconozco, pero que me impide acercarme a mi papá como debería hacerlo.
Y fue ahí donde el Espíritu Santo me hizo recordar un episodio que me había pasado hace más de 15 años atrás en mi vida, que estaba tan oculto dentro de mí. Y fue ahí donde el Espíritu Santo me lleva hacia ese episodio en aquellos años con mi papá y me hizo recordar todo lo que sucedió ahí. Yo esto se lo comenté a mi padre espiritual y le doy gracias a Dios porque cuando yo conversé con él, él me hizo entender lo que estaba pasando. Había sucedido que en aquel momento el enemigo me había mentido a mi mente con algo que mi papá nunca dijo. Y la mentira que el enemigo plantó en mi mente hizo que se produjeran heridas profundas en mi corazón. Cuando yo conversé con mi padre espiritual, él me empezó a explicar muchas cosas y para esto ya pues Dios me había dicho, escúchalo porque te va a poder ayudar. Y yo se los quiero compartir con ustedes porque muchas veces son situaciones que podemos estar viviendo. Gracias a Dios ese día, Él pudo orar por mí, pudo ministrarme el Señor a través de mi padre espiritual. Entendí que había algo que el enemigo había hecho en aquel momento en mi corazón. Realmente habían heridas causadas por una mentira que no dijo mi papá, sino que fue el enemigo. Gracias a este momento pude ir donde mi papá, pude abrazarlo, pude pedirle perdón y yo sentí que en mi corazón algo sucedió y sin duda alguna fue Dios. Así que estoy muy agradecida de Dios, primeramente por lo que ha hecho y también por mi padre espiritual. Amén. Eso a manera de testimonio. Luego también estábamos hablando acerca de las heridas del rechazo. Es importante que nosotros, los hijos de Dios, y la gente que nos está rodeando pueda obtener con la ayuda de Dios sanidad interior, ¿verdad? Porque las heridas de rechazo pueden dar cabida a espíritus de tristeza, depresión, de angustia y de desesperanza, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo aprovecha estos escenarios para llevarlos a la muerte, al suicidio y traer pensamientos de suicidio, que la gente ya no quiere existir. Amén. Por eso es muy importante que si nosotros, en nosotros detectamos heridas de rechazo o en otras personas, es importante que nosotros sepamos que primero tenemos que lograr sanar esa herida en nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo y ministrar a la gente que de pronto nos está rodeando, si Dios nos permite estar con ellos y poder ayudarlos. Amén. También es importante que hablemos acerca de cómo el temor y el miedo también pueden abrir puertas en el mundo espiritual. El temor abre puertas a la timidez, es el portal de fobias, de miedos excesivos. Este espíritu muchas veces se manifiesta en mujeres que han sido abusadas, violadas, ¿verdad? Entonces es necesario que le pidamos al Señor, ¿verdad? Que si de alguna manera usted encuentra en su vida que hay un espíritu de temor y de miedo, por X situación o por muchas situaciones que este tiempo se ha vivido, es necesario pedirle al Señor que nos ayude y que en esa área débil de nuestra vida el Señor también se haga fuerte en nosotros. Amén. También también se pueden abrir puertas a espíritus inmundos a través de los rasgos de temperamento descontrolado o un temperamento no sometido a Dios. Un carácter influenciado por el mundo, una personalidad ficticia, irreal, adoptada o aprendida, ¿verdad? A manera de que muchas veces se intente agradar al hombre y no a Dios. También esto abre puertas en el mundo espiritual que el enemigo aprovecha para poder atacar la vida de los hijos de Dios. Es importante que sepamos que los hijos de Dios en Cristo podemos vencer el pecado. Así es. La Biblia nos dice que nosotros debemos despojarnos de todo pecado que nos asedia, ¿verdad? El pecado es la semilla que está dentro de nuestro corazón. Por eso debemos limpiarnos. Esta es una instrucción del Señor. Nosotros somos los responsables de cuidar nuestra vida espiritual. Y sin duda alguna, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, sí se puede vencer el pecado. Cuando nosotros nos rendimos al Señor y aprendemos a depender de Dios, realmente podemos vencer el pecado. Por eso es importante
que nosotros siempre estemos pendientes de lo que oímos, de lo que vemos, ¿verdad? Aún de los noticieros, ¿verdad? Lo que podemos ver por internet. Es necesario que usted y yo siempre monitoreemos esas áreas de nuestra vida, porque muchas veces el enemigo va a usar alguna situación que alimente el pecado dentro de nosotros, ¿verdad? Por eso es importante monitorear lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos y siempre buscar que el Espíritu Santo esté allí, que nosotros estemos pendientes de la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces el Espíritu Santo nos va a decir, esto te contamina, no lo escuches. Aparentemente puede tener una buena letra, pero el Espíritu Santo, que lo conoce todo, nos va a decir, no lo escuches, ¿verdad? Y es porque Él nos lleva en ese proceso de santificación, y es porque Él nos prepara como la iglesia que somos de Cristo. Amén. Una de las maneras que también se puede abrir puertas son los pecados de ocultismo, ¿verdad? Las costumbres, las religiones que adjudican el poder a las tinieblas por encima de nuestro Dios, ¿verdad? Estos pecados sin duda alguna son reprobados por Dios, la adivinación, el predecir la suerte o el futuro, el espiritismo o consultar a los muertos, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor perdón por estas situaciones que si de pronto se pudieron haber cometido en algún minuto, es necesario siempre confesar esto delante de Dios. Amén. También los espíritus inmundos, ¿verdad? ¿Cómo logran infiltrarse? Muchas veces a través de nuestras actitudes, prácticas o declaraciones, inconscientemente nosotros no nos damos cuenta, pero estas cosas también le abren puertas espirituales al enemigo para que él pues pueda atacarnos y muchas veces intente destruir a los hijos de Dios. El mundo espiritual es real, sin duda alguna que es real. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no somos muchas veces tan conscientes de esto, pero es real. Los demonios existen y si realmente nuestros ojos espirituales pudieran ser abiertos, nosotros miraríamos alrededor de nosotros todo el mundo espiritual que se mueve. Amén. Entonces, es importante que nosotros sepamos que también, si en algún minuto usted antes o quizás recién está conociéndole al Señor, si en algún minuto practicó el pecado de ocultismo, es necesario hacer una oración, ¿verdad? Donde podamos reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador y apropiarnos del poder de su sangre, pedirle perdón a Dios por el pecado de ocultismo, renunciar verbalmente a las tinieblas, pedir a una autoridad espiritual que ore por nosotros y despojarnos de todo aquello que esté contaminado o que le dé asidero al enemigo para seguir atacando la vida de los hijos de Dios. Bueno, yo realmente le doy gracias a Dios por haber aprendido también mucho este tiempo acerca de lo que es la liberación espiritual, ya que a pesar de haber conocido y de conocer muchos años al Señor, yo me di cuenta que tenía puertas abiertas, inconscientes en mi vida, lo que el enemigo estuvo usando para atacar mi vida. Pero le agradezco a Dios también porque a través de la vida del apóstol, mi padre espiritual, pude obtener liberación, sanidad interior. Le doy la gloria y la honra a mi Señor y sin duda alguna hoy puedo decir que Dios es un Dios de propósitos y no de casualidades. Amén. Así que esto es lo que quiero compartir con ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias, papito, por este tiempo también. Amén. Gracias, mi amada profeta, que el Señor le bendiga grandemente. Ha sido un privilegio tenerla aquí con nosotros, que haya compartido con nosotros. Excelente explicación sobre lo que estamos tratando y lo más bonito que hasta con testimonio y toda la cosa. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque la gloria y la honra siempre es para nuestro Señor. Bien, vamos a continuar
quiero solamente vamos a pasar a lo que es la parte de las preguntas y darle la respuesta y ver cuál es la tarea para poder terminar con este capítulo. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las vías que Satanás usa para pactar con naciones o ciudades? Satanás pacta naciones y ciudades directamente o desde sus antepasados por varias vías. Entre estas diferentes vías que Satanás utiliza tenemos el pecado, el ocultismo, tenemos la iniquidad y dentro de la iniquidad podemos ver la herencia espiritual maligna, maldiciones generacionales o pactos ancestrales. También está la rebelión a la autoridad establecida. Todos estos son diferentes vías por las cuales Satanás actúa o pacta naciones y ciudades. Pregunta número 2. Explique qué es una puerta abierta o un asidero del enemigo. Una puerta abierta es un área de tiniebla que no ha sido alumbrada y que por lo tanto sirven de asidero para que los espíritus inmundos nos controlen o nos opriman. Las obras de la carne son siempre un imán para el enemigo. Y hay puertas abiertas específicas según el área débil nuestra, tal como la sensualidad, vanidad, murmuración, falta de integridad y otras. Es decir, son estas áreas que si no han sido alumbradas, pueden servirles de asidero al enemigo para tratar de controlarnos. Por eso siempre hay que pedirle a Dios de que Él nos vaya revelando cuáles son esas áreas, esas puertas abiertas. Y a lo largo de este capítulo pudimos aprender de varias de ellas, como la falta de perdón, la herida de rechazo o el temor. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las consecuencias del temor? El temor produce en la persona un deseo de esconderse o de evadir la realidad. El temor abre puertas al espíritu de timidez, que en sí es el temor al rechazo. El temor es el portal de las fobias o miedos excesivos. Y a pesar que Satanás no puede leer nuestra mente, puede percibir nuestro semblante y se da cuenta cuando estamos en temor. Entonces, él puede utilizar este temor como un asidero. Pregunta número 4. Mencione las acciones que debemos tomar para ser libres del pecado de ocultismo. En este capítulo pudimos ver 5 acciones importantes que debemos tomar para liberarnos del pecado de ocultismo. 1. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador y apropiarnos del poder de su sangre. Número 2. Pedir perdón a Dios por el pecado de ocultismo. Número 3. Renunciar verbalmente a las tinieblas. Número 4. Pedir a una autoridad espiritual que ore por nosotros. Y número 5. Despojarnos de todo artículo contaminado o asidero. Estos artículos pueden ser libros o talismanes o piedras, estampas, cartas, fotos o cualquier otro asunto donde los espíritus puedan aprovecharse para seguir controlando o afectando a la persona. Tarea. Póngase delante de Dios para escudriñar su interior y si hubiere falta de perdón, herida de rechazo o puertas abiertas, aplicar lo aprendido para ser libre. Sería beneficioso anotar lo que Dios le muestre acerca de las personas a quienes necesita perdonar, las puertas que debe cerrar y las heridas donde necesita sanidad. Pida perdón por los pecados de ocultismo de sus padres, abuelos y bisabuelos. Pida perdón por sus propias prácticas de ocultismo. Haga una lista de actitudes que debe cambiar, cosas que debe votar y recuerdos, afectos o memorias de las cuales se debe desligar emocionalmente. Gracias. Bien, vamos a ver cómo es que el enemigo hizo todo esto, porque es muy importante que nosotros lo entendamos con una base bíblica. Para eso, quiero que leamos el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Eso no está en el manual, así que anótelo por ahí. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Vamos a leerlo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Entonces dice que el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos. Bueno, estas vendas, esta cegadura que le hace en la mente, tiene que ver con todas estas heridas, todas estas ataduras. Aquí vimos anteriormente en la primera enseñanza que tuvimos acerca de liberación, cuando comenzamos en esta escuela de liberación, vimos 10 áreas. Ya esto ya se los habíamos explicado. Ahora lo estamos viendo con más profundidad, con textos bíblicos, cada una de estas áreas. Vimos sobre maldiciones ancestrales, maldiciones generacionales, vimos sobre sanidad interior, o sea, heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de traición. Hemos visto también acerca de mantos de luto, mantos de muerte, y vamos a seguir viendo mucho acerca de esto, pero hoy vimos cosas que tienen que ver con el ocultismo, cómo hay trampas que el enemigo pone y son como vendas que no te dejan avanzar. A veces no te dejan ver lo que en realidad está pasando en tu vida. Mis amados, esto es el capítulo número 4 del manual de liberación. Ahora, yo quisiera saber si hay alguna persona que haya recibido liberación en esta casa, ¿verdad? Que ha recibido liberación, que haya sido, que haya habido un cambio en su vida, que recibió liberación y que pudo decir o puede decir, Señor, yo te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Como, bueno, la hermana Beatriz nos dio un ejemplo, ¿verdad? No sé si hay alguien que me pueda contar acerca de qué fue lo que le pasó, qué fue lo que realmente sucedió en su vida, por favor. Buenas noches, bendiciones. Habla la profeta Jennifer San, desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Bueno, yo tengo muchos testimonios con respecto a lo que es la liberación, sobre todo ministrada por usted, papá. Le doy gracias a Dios por su vida y por la oportunidad que Dios me ha dado de haberlo conocido, y así como dijo nuestra amada profeta, que ciertamente es Dios quien nos guía a las manos de un padre espiritual. Muchas veces nosotros buscamos padres porque tenemos esa deficiencia de paternidad, pero cuando es nuestro Dios quien nos guía, Él lo hace de manera perfecta. Hace poco le había comentado a papá algo que creo que no se lo había dicho, ¿verdad? Desde hace muchísimos años yo estaba padeciendo, decía yo que era una manía, pero ciertamente era una atadura maligna. Por ciertas razones comencé a comer hielo y trataba por mis propios medios de salir de esa cárcel. Pensaba yo que podía hacerlo, pero no solamente cuando fui ministrada a liberación en un principio, cuando llegué a los brazos de mi amado apóstol, sino paulatinamente cada vez que hemos hablado, él con tanto amor, con tanta dedicación, me ha ayudado no solamente a ver el propósito que Dios tiene para mi vida, sino a sentar las bases para ejercer este ministerio. Se ha dedicado a limpiarme, a liberarme. Le comenté a papá que hace poco sentí que ya no tenía necesidad, ningún deseo de consumir hielo. Esta manía me había traído una enfermedad, sobre todo en la hemoglobina, que yo no lo sabía, pero ciertamente sabía que era algo espiritual porque era como una especie de desespero que tenía por comer hielo. Y hoy día puedo decirlo, soy libre, total y absolutamente libre. Me di cuenta hace poco de que no tenía ninguna ganas, al contrario, me provocaba como náuseas nada más de pensarlo, de consumir nuevamente hielo, y ya para el día de hoy puedo decir que no es esa ansiedad, esa desesperación como sucedía conmigo anteriormente. La gloria sea para Dios y le doy gracias nuevamente a mi Dios Todopoderoso por la vida de mi amado apóstol. Gloria a Dios.
qué gran bendición, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Vamos a ver. ¿Alguna otra persona que haya experimentado esta experiencia, que haya cambiado? A ver, sí, hermana, cuénteme. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, bendiciones. Si uno quiere recibir liberación, profeta. Bueno, apóstol. eso tiene que hacerlo cuando en la hora que tiene para hablar conmigo. Ahí es donde hacemos esto. Esto lo hacemos por teléfono, mi amado. Bueno, está bien. Yo me pongo de acuerdo con usted en privado. Sí, claro. Jennifer está en Venezuela, la hermana Beatriz está en Perú y lo hemos hecho por teléfono, ¿verdad? Muy bien. Había alguien aquí que nos quiere dar un testimonio. A ver, hermana, hable. Amén, amén. Bueno, referente al testimonio de mi hermana Jennifer, donde ella comenta, buenas noches, primeramente, soy Mari González de Saltillo, Coahuila, México. Referente a lo que mi hermana, la profeta Jennifer, acababa de comentar referente a una manía, bueno, déjenme decirles que de igual manera, cuando usted, apóstol, oró por mí por liberación, yo desde mi niñez tenía la manía de pellizcar mi cuerpo, ¿sí? O sea, si había cualquier pequeño granito en mi cuerpo, yo me hacía un orificio. Y era, como decía ella, o sea, una desesperación por hacerlo. Bueno, déjeme comentarle para honra y gloria de Dios que desde el día que usted oró por mí por liberación, no lo he vuelto a hacer. No hay esa tentación en mis dedos de querer torturar mi piel, ¿sí? Entonces, para honra y gloria de Dios, también esa manía pues fue quitada de mí, aparte de que pues había temor por una persecución de 10 años atrás, y yo vivía atemorizada y ese temor también, para honra y gloria de Dios, salió fuera de mi vida. Entonces puedo decir que mi mente y mi vida se sienten libre ahora, libre para salir, para vivir, para comportarme, para todo, para honra y gloria de Dios. Entonces sí, es parte del testimonio glorioso de la obra que hace el Señor a través de la vida de su siervo, el apóstol José Luis. Gloria a Dios. Gracias, mi amada, por ese hermoso testimonio. Aquí me está levantando la mano otra hermana, Aide dice. Aide, así es el nombre. A ver, hermana, dígame. No se le escucha, mi amada. Aló, aló. No se le escucha, amada. No se escucha, mi amada. No sé qué le pasa a su micrófono ahí. No se escucha. Bueno, entonces, mis amados, quiero que entiendan que lo que nosotros hacemos es a través del Espíritu Santo. Por eso que lo podemos hacer a través del teléfono. Nuestra hermana Mari está en México, ¿verdad? Está en México. La hermana Jennifer, la profeta Mari está en México. La profeta Jennifer está en Colombia. La profeta Beatriz está en Perú. Y bueno, esto nosotros lo hacemos, pero como humildes siervos del Señor, es a través del Espíritu Santo que esto se hace. Así que este día yo quiero darle gloria y honra al Señor por las vidas que han sido tocadas a través de este ministerio. Queremos darle gracias al Señor porque nos está trayendo conocimiento, porque este conocimiento es el que nos permite entender. Si usted le pregunta a cada uno de las personas que están ahí, el hermano Javier está en Argentina, entonces igual, ¿verdad? Lo hacemos de la misma manera, pero si usted le pregunta a cada uno de ellos recibieron esta enseñanza, ellos recibieron primero la enseñanza de liberación y yo les pedí, hable con el Espíritu Santo, pídale que el Espíritu Santo la guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo le revele cuáles son las áreas que necesita hacer para que en las áreas en donde usted necesita para que el Espíritu Santo trabaje con usted. Entonces, es muy importante que entendamos que primero necesitamos el entendimiento de estas enseñanzas. Son muy importantes. El manual lo tiene en su casa, usted lo puede volver a repasar y bueno, después vamos a decirle que esta enseñanza
también va a quedar grabada para que si después usted quiere un repasito, lo pueda hacer, ¿verdad? Mis amados, voy a abrir los micrófonos para que usted me pueda hacer una pregunta, algo que no le haya quedado claro, ¿verdad? Quiero pedirle que seamos bien ordenados. Su nombre, de dónde nos llama y cuál es su pregunta. Es muy importante que vayamos al grano con la pregunta, mis amados. No es que quiero ser grosero, es que hay muchas personas que quieren preguntar y yo quiero darles la oportunidad para que todos podamos preguntar. Pero antes de eso, yo quiero decirles, mis amados, mire, los que están en la escuela con nosotros, que son los que reciben esta invitación para estar el día de hoy, quiero decirles que la escuela de formación ministerial no es esta. La escuela de formación ministerial son los 3 videos que usted recibe para que lleve su clase por semana. Y después de eso tiene que llamarme. Si usted pasa 2 o 3 semanas que no me llama, no me ha entregado esos 3 videos, yo voy a entender que usted no quiere seguir en la escuela. Cuando lo sacamos de la escuela, no recibe ni estas enseñanzas ni las otras. Ya no más manuales, no más nada, ¿verdad? Esta oportunidad que tenemos aquí es un bono adicional para que usted vea lo que está pasando en diferentes partes del mundo, para que usted vea los testimonios de otras personas, para que usted aprenda cómo enseñar a otros. Pero la escuela de cada uno la recibe por WhatsApp. Son 3 videos, que esos 3 videos son la clase de una semana. Y después de eso tiene que llamarme. Porque si usted no me está llamando, entonces yo voy a entender que no quiere continuar y después no va a recibir las invitaciones, ni videos, ni nada, ¿verdad? Quiero aclarar esto, mis amados, porque hay más del 40% que no están haciendo sus tareas. Hay unos que ya llevan casi 2 semanas, otros casi 3 semanas. Si no están estudiando, después no se quejen. Yo quiero aclararlo. Les entiendo si en una semana está enfermo, me manda un mensaje, me dice hoy no pude, está bien, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser intransigentes. Pero si pasa mucho tiempo, mis amados, hay mucha gente que quiere entrar a la escuela y entonces vamos a darle lugar a una persona que de veras se comprometa para poder seguir el orden en que la escuela se da. Quiero decirle que cada uno de ustedes está participando en esta escuela porque se ha comprometido con el Señor a servir a Dios, ¿verdad? Este no es un compromiso conmigo, es un compromiso con el Señor. Y yo simplemente soy un fiel servidor de mi Señor y estoy aquí para ayudarles nada más. Mi trabajo nada más es guiarle, ayudarles, traerles el material para que usted lo pueda ver, porque todas las enseñanzas tienen que tener una base bíblica. Así que bendito sea el Señor por eso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa. Vamos a hacer las preguntas. Por favor, active su micrófono si va a hacer preguntas. Si no, no lo active, por favor, para que no se oiga un feedback ahí, ¿verdad? Active su micrófono, hágame una pregunta, dígame su nombre, de dónde se está comunicando y cuál es su pregunta. Gracias. Hola, apóstol, Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Mi nombre es Roxana, soy de Argentina, Rosario. Y bueno, yo me conecté tarde, apóstol, porque tengo servicio los miércoles. Y bueno, lo que le quería decir es si me correspondía que usted me comparta los códigos para recibirle el manual. Sí, el código de ahora era 303-555. 303-555. Ahí está. Y le quería comentar también que hoy tuvimos la reunión acá fuera de casa y oré como usted me enseñó la semana pasada y la verdad que la gloria de Dios cayó tremendo. Así que un testimonio. Dios, mi amada. La gloria y la honra sea para el Señor. Para el Padre, sí. Los siervos Amén. están haciendo lo que el Señor nos está enseñando. Para Él sea la gloria. Gloria a Dios. Porque eso es lo que queremos hacer. Amén. Llevar todo este conocimiento para que en las congregaciones cosas sobrenaturales pasen. Bendito sea el Señor, mi amada. Amén. Gracias, Señor, por su vida y por lo que usted nos enseña para
para poder saber cómo orar y lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que bueno, Amén, mi le doy amada. gloria a Dios y gracias al Señor por su vida, apóstol. Gracias, mi amada. Bendito sea el Señor. Le quería pedir si el video de esta clase, si usted me lo podía mandar como el otro. Sí, mi amada, le pido un favor, mándeme un mensaje por WhatsApp, pero mándemelo mañana por la mañana, porque todavía el video no está en YouTube, ¿verdad? Primero se renderiza, después se sube, tal vez para mañana, a la hora temprano, a la hora que te levantes, mándame un mensaje y con mucho gusto se lo mando, mi amada. Bueno, gracias, gracias, apóstol. Dios los bendiga. Bendiciones, mi amada, muy bien. Muy bien, ¿quién tiene una pregunta? ¿Alguien que nos quiera preguntar, por favor? Hola, su nombre. mi nombre... Aló, sí, diga. Sí, mi nombre es Julia, soy de Misiones, Argentina. Y básicamente quería preguntar, en todos los casos, casos de rechazo, casos de ocultismo, casos de temores, siempre, además de que la persona renuncie, es necesario que sea ministrado siempre por otra persona, o en algunos casos puede la unción de liberación, de repente el Espíritu de Dios liberarlo solo, sin la administración de un ministro. Mi niña, si yo le dijera de que usted le regalara $1 millón a su mamá o a su papá, ¿se lo podría dar? Sí, creo que sí. ¿Los tiene? Sí, lo tengo. Sí, ¿Los tiene? ¿Lo tiene? Sí. ¿Ahorita? Sí, lo tengo. No. Entonces, si no lo tiene, no se lo puede dar. Ni a usted mismo. ¿Qué significa eso? Si usted no es libre, ¿cómo puede darse una liberación? Eso no funciona así. Usted va a participar dentro de la liberación, porque usted es la que tiene que renunciar. Pero la liberación tiene que ser otorgada por una persona que ya ha sido libre. Entonces, por eso que este tema de hoy era libres para liberar. Primero tenemos que ser libres nosotros. No podemos dar algo que no tenemos. Primero tenemos que ser libres para poder liberar a otros. Entonces, ese proceso tiene que hacerlo un ministro, ¿verdad? Ahora, hay cosas que, por ejemplo, tal vez la falta de perdón. Usted puede perdonar a alguien. Eso no necesita liberación. Eso es sanidad interior. Pero una liberación sí tiene que hacerse por medio de un ministro. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Vamos a decir, usted está en la cárcel y ahí tiene un vecino en la otra celda. ¿Cómo va a liberar al vecino si usted no se puede liberar usted misma? ¿Sí me explico? Entonces, es necesario que venga con autoridad. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros comenzamos a hacer este proceso, necesitamos entender que somos libres y que tenemos autoridad para dar la palabra y que la otra persona puede ser libre. Entonces, lo primero que vas a necesitar son 3 cosas. Vas a necesitar tener el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder liberar a otros. Vas a necesitar fe y el conocimiento con la profundidad de la liberación. Por ejemplo, la hermana, la profeta Beatriz nos decía, yo tengo años de haber conocido al Señor, pero hasta hoy estoy aprendiendo, porque en muy pocos lugares se enseña sobre eso con la profundidad con la que nosotros lo enseñamos. Entonces, primero debe de conocerlo, después va a ser libre y después que usted sea libre, usted va a poder liberar a otros. Pero usted en especial necesita la ayuda de un ministro que ya sea libre. Sí. ¿Ok? Muy bien. Sí. Gracias por su participación, mi amada. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Otra pregunta, por favor. Buenas noches. Hola, papá. Bendiciones, sistema póster de Costa Rica, le habla Mari. Mi pregunta es que usted se hablaba respecto de las fotografías, bueno, de cosas. Entonces, ¿qué tipo de fotos, como que hizo usted que pueda traer como puertas o... Bueno, imagínese de que una foto que se la tomó ahí con el macumba o con el hechicero o haciendo un trabajo, ese tipo de fotos, mi mamá, que está relacionada con algo que se usó en ocultismo.
O una foto que usted llevó para amarrar un novio y guardó la foto. Esa foto está atada a lo que tiene que ver con el ocultismo. O sea, una foto que haya sido usada durante un acto para poder hacer una cuestión de tinieblas. O sea, todo lo que esté atado con eso, mi amada, todo lo que esté atado. Imagínense que... Un ejemplo, cuando un ejemplo, si uno, bueno, cuando uno fue cristiano y uno hizo votos así como cuando hizo la confirma, la primera comunión, esas fotos tienen algo que ver porque me refiero a eso también es cultura. Claro que sí. Sí, porque bueno, yo he tenido esa curiosidad, entonces a mí no me agradan. Yo veo esas fotos, entonces uno tiene que deshacérselas porque eso era ahí otros dioses, ¿verdad? Sí, un mismo cultismo, brujería, hechicería. Exacto. Tiene que ver con todo eso. Mi amada, todo eso uno rompe y corta. ¿Cómo dice? Rompo y corto porque es como una legalidad que lo da uno al enemigo. Quémela, no la rompa. Quémela. Okay. Nosotros hacemos, miren lo que dice la escritura cuando estuvimos leyendo, dice que todos los magos sacaron sus libros y los quemaron. Quémelo para que se desintegre y no quede absolutamente ni un pedacito de eso que pueda. Amén. Y con los hijos también, ¿verdad? Que uno los llevó a bautizar y esas cosas. Sí, o sea, la foto, ¿verdad? No los hijos, por favor. Sí, pastor. Sí, claro, las fotos, lo que sea. Así es. Sí, porque es que me dijo a los hijos no me los queme, porque ellos los podemos salvar, porque hay poder en la sangre de Cristo, y cuando nosotros sabemos cómo hacer esto, podemos tener esta liberación. Mis amados, esta no es una cosa, no es una unción específica que el Señor me ha dado a mí, se la ha dado a todos los hijos de Dios. Lo que nosotros necesitamos es el entendimiento sobre la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, y conoceráis la verdad, y la verdad los hará libre. Entonces, cuando tú... Pastor, permiso, ¿y qué puerta está abriendo? Bueno, eso es a la idolatría, ¿verdad? Cuando uno consagró y el Padre vino, y entonces al tener una de esas cosas está a que, ¿cuál es la puerta? Al cultismo. Sí, en ese caso, es que mira, el ocultismo cubre muchas cosas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con tinieblas. El diablo ha usado muchas estrategias para poder engañar a los hijos de Dios, pero lo que nosotros realmente vemos como ocultismo, lo que tiene que ver directamente con magia, con leer las cartas y todo eso, lo que tiene que ver ya con la religión, eso es idolatría, aunque es una de las cosas que Dios aborrece. Porque según Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, dice que él traerá maldición de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que esto viene pasándose a los hijos por causa de la idolatría también. Entonces, ahí hay 5 áreas que son idolatría, ocultismo, pecados sexuales, violencia, derramamiento de sangre, incluyendo abortos, y rebeldía y rebelión. Esas son las 5 cosas que tienen que ver con los maldiciones ancestrales. Así es que ahí dice la escritura que son las cosas que Dios aborrece, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguien más que tenga una pregunta, por favor? Apóstol, buenas noches. Ligman Castorno, que les saludo desde Perú. Bendiciones, mi amado pastor. Qué gusto tenerlo con nosotros. Saluditos hasta Perú. Gracias por estar con nosotros. Dígame. Amén, pastor. Gracias por permitirme. En el Perú, bueno, en algunas naciones también quizás también están utilizando algunas fotografías de algunos familiares que han fallecido como gigantografía en algunos hogares. Entonces, ¿puede funcionar como una puerta, como un asidero para el enemigo estas fotos? Gracias. Sí, gracias. Mi amado, mire, por ejemplo, vamos a decir que una persona, un familiar fallece y digamos la familia, como son católicos, hacen una invitación para los 9 días. Y en esta invitación está básicamente la foto del difunto, ¿verdad? Pues la gente lo guarda por la foto, pero ¿para qué se ofrendó esa foto? O sea, era para unos 9 días. Entonces, debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque toda cosa sacrificada a ídolo, o sea, quiere decir que a esa persona
ahí se hizo un rezo y todo eso es idolatría, ¿verdad? Porque eso no se encuentra en las escrituras, así que eso debe de ser también sacado fuera de nuestro hogar, porque esos son asideros, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno, hemos tenido muchas preguntas el día de hoy. Vamos a dejar solamente una más porque ya nos pasamos 40 minutos. ¿Verdad? Muy bien, otra pregunta más. Otra preguntita por acá, Dios le bendiga. Dígame. ¿Sí lo escucha? Sí. Escucha. Apóstol, quería hacerle una pregunta. Desde hace 3 días para Mi amada, yo creo que tiene los auriculares. Quítale los auriculares. Ok. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí le escucho bien. Ok, bueno, yo hace como 3 días he venido teniendo pues sueños y literalmente he estado viendo cosas oscuras, puedo decirle, he visto demonios literalmente y en sueños. En los sueños he estado pues como que cuando tú estás como con una fuerza contraria, pero como que no te dejas vencer de eso y estoy peleando con eso. Cuando estoy en la oración, yo siento y veo el rostro de estos demonios, porque son varios, como queriendo interrumpirme. Pero yo, o sea, yo no les temo, literalmente, como le digo, yo los puedo visualizar. De casualidad, de esta madrugada, mientras despedía a mi compañero para el trabajo, como a las 5, luego se fue mi suegra que le ayudé a llevar las cosas. En ese momento que ellos se fueron, yo quedé sola, subí las escaleras y cuando subí de repente apareció un carro de la nada, oscuro, y ese carro cuando me vio, pues retrocedió y yo subí rapidito porque yo dije, Dios mío, ¿qué es ese carro extraño? Y se quedó al frente de mi casa mirando. Un buen rato yo apagué la luz y comencé a mirar desde mi ventana, esperar para ver qué era lo que estaba buscando, pero de repente regresó, o sea, se retrocedió por donde vino. Y pues la verdad en ese momento sí me causó un poco de temor y de curiosidad. Yo dije, ¿por qué? Porque yo cuando siento temor sé que de pronto no es algo bueno. Entonces, esa era mi pregunta a eso que de hace 3 días, bueno, ya hoy me siento tranquila, me siento como si ya hubo una liberación. Entonces, yo quiero que usted me explique en esta parte qué puedo de pronto, o qué, si estoy bien o no estoy bien en esa parte, o qué debo entender de todo esto. Bueno, mi amada, ahí hay 2 cosas muy distintas. Una cosa son los sueños y otra cosa lo que está viendo en lo natural. Porque yo entiendo que el carro era algo natural, ¿verdad? O sea, no era algo que estabas viendo en una visión, sino era algo natural que realmente se regresó, ¿verdad? Si es algo natural, mi amada, mira, el diablo puede atacarnos tanto en lo natural como en lo espiritual. Si era algo natural, tal vez algún ladrón que quería ver cómo meterse por ahí, ¿verdad? Y hacer daño. Me imagino yo que era algo como un vehículo que iba pasando y que se retrocedió, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces mi amada, mira, te voy a decir una cosa. En los sueños, cuando estás teniendo muchos sueños sobre esto, es porque hay alguna puerta que se ha abierto. Muchas veces nosotros hemos oído algunas personas que hablan que son dañados cuando están en guerra espiritual y muchas cosas, pero la verdad es que el enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, no tiene autoridad. Pero muchas veces nosotros abrimos puertas haciendo cosas inadecuadas, tal vez no cuidando nuestra santidad. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado, pero cuando tú tienes un sueño, lo primero que debes de saber que aunque esta situación es una situación espiritual, tú debes de entender que tú debes de tener identidad, o sea, reprender. No tienes que estar viendo si sabes que es un demonio, ¿para qué le vas a estar esperando que te diga algo, que te muestre algo? Si es un mentiroso, es un hijo del diablo, lo único que te va a montar son mentiras. Entonces, levántate y repréndelo. El problema es que muchas personas no se sienten como un hijo de Dios en el sueño. ¿Por qué? Porque no tienen esa identidad. Le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, mi amada, usted es una mujer.
¿Cómo se mira en el sueño? ¿Como una mujer o como un hombre? Yo sé que nunca te has soñado como un hombre. ¿Por qué? Porque tu identidad es de mujer. Entonces, así como te ves como mujer, tienes que verte como una hija de Dios, como una profeta. Tienes que tener esa identidad, reprender al demonio y no darle lugar para nada. Porque lo único que va a hacer es poner basura en tu mente, atemorizarte, traer cosas que no son verdad. Y entonces muchas veces nosotros andamos acariciando esos sueños que hemos tenido porque los seguimos repitiendo, seguimos pensando. Mi amada, cuando yo sé que un sueño es del diablo, yo lo tiro a la basura y no me vuelvo a acordar de él porque él solo me trae mentiras. Él solo quiere poner basura en mi mente, quiere poner dudas. Recuerda, él trata de hacer contradiseños para poder sacarme del propósito divino. Y deberías de hacerte un examen para ver qué área o qué puerta podría estarse abriendo. No necesariamente que tú la hayas abierto, pero alguien en tu casa puede estar abriendo una puerta que puede estar causando esta situación, ¿verdad? Así es que... Bueno, en cuanto a lo que usted me acaba de decir, pues bueno, ya el Señor me viene exhortando sobre eso. Por ejemplo, en el sentido que usted dice que, bueno, yo lo siento que, bueno, todos como seres humanos siempre tendemos a cometer errores, pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor, nosotros instantáneamente nos damos cuenta. Dado caso, mi suegra estuvo así como por 2 semanas, sí, 4 semanas y algo, y ella pertenece pues a la religión católica. Ella estuvo en el cementerio porque la mamá se murió hace aproximadamente 4 o 5 años. Y ellos pues sacaron el cadáver para meterlo en una cajita más pequeña. Entonces, dada la casualidad de que ella vino del cementerio y ella trajo unas flores de allá. Pero yo no sabía que esa flor era si la había comprado nueva o era que si la había traído allá. Entonces, yo estaba así como en esa duda porque yo sentía como que algo que no era, o sea, es como que yo lo sé. Entonces yo le pregunté a mi niña que fue con ella y dije, ¿ella compró estas flores o ella las cogió de allá al cementerio? Y ella me dijo, no mami, ya las compró. Bueno, yo dije, me quedé tranquila, pero todavía tenía como que ese sentir. Entonces la niña, la mayorcita, me dijo, mami, yo tuve un sueño así y es con esas flores. Yo le dije, ok. Y la niña le volvió a preguntar, la segunda niña, mami, abuela, esas flores tú las compraste. Y me dijo, no, esas eran las flores que tenía la señora desde hacía años que la había traído. Entonces, yo creo que no sé si estoy pensando bien o estoy pensando mal en ese sentido, pero la verdad no me traía buena espina todas esas cosas. Así es, mi amada. Nosotros como hijos de Dios entendemos que el cementerio es un altar para el enemigo. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona que murió ya no está ahí. O sea, lo que está ahí es vamos a decir así, la tierra, ¿verdad? Que volvió al polvo, ¿verdad? Pero cuando le presentan flores, ese es un altar para el enemigo. Así es que sí, por ahí va el asunto. Bien. Vamos a pasar entonces, ya nos pasamos bastante el tiempo, casi vamos con 2 horas, así que vamos a despedirnos rápidamente. Por favor, díganos de dónde nos llama y cuál es su nombre, por favor, para que nos despidamos de buenas noches. Ha sido un privilegio estar con todos ustedes. Gracias, mis amados. Díganos de dónde nos está llamando, por favor. Mayra Alejandra Díaz de Valledupar, Colombia. Bendiciones, mi amada, hasta Colombia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Buenas noches. Mi nombre es Catherine Gómez, de Colombia, Antioquia. Bendiciones, mi amada, hasta Colombia. Qué bendición tenerlos aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Argentina, que Dios les bendiga. Bendiciones hasta Argentina, mis amadas. Buenas noches. Papá, bendiciones desde aquí de México. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, mi amada profeta Rosita. Que el Señor me la bendiga a ti, a toda tu familia. Hasta amén, amén. México, que el Señor los siga protegiendo grandemente para que ningún arma forjada del enemigo contra ustedes prosperará. ¿Verdad? Muy bien. Amén, amén. Gracias, amén. mis amados, por estar con nosotros el día de hoy. Que el Señor me los guarde, me los proteja. Quiero declarar
cielos abiertos sobre tu vida, que la bendición del Altísimo siempre esté sobre cada uno de ustedes. Los cubro con la sangre preciosa del Cordero, para que ningún arma forjada del enemigo contra ustedes prosperará. Amén, amén. Poderoso de Jesús.